Mateo capítulo 5, verso 17. Nos habla el Señor Jesús empezando su ministerio. No penséis que yo he venido a destruir la doctrina de la ley ni de los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Que con toda verdad os digo, que antes faltarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse perfectamente cuanto contiene la ley, hasta una sola jota o ápice de ella. Y así, el que violare uno de estos mandamientos y enseñare a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño. Esto quiere decir por nulo en el reino de los cielos. Pero aquel que guardare y enseñare, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. Observamos prácticamente aquí la importancia de los mandamientos. Entonces, primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No tendráis dioses ajenos delante de Él, y únicamente a Él obedecerás y seguirás. Precioso mandamiento. Es decir, esto es lo que nos une práctica y categóricamente con el Señor, el amor, porque en medio del amor todo es posible. Segundo mandamiento: no juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es la peana de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni siquiera por tu cabeza debéis jurar, porque no está en ti hacer blanco o negro un solo cabello. Sea tu forma de hablar, sí o no. Así nos enseña el Señor Jesús con relación al juramento, que no debemos jurar en nombre del Señor, no poner por testigo al Señor, porque real y categóricamente siempre se incumplen en los juramentos. Entonces lo mejor es nosotros personalmente decir sí o no. Tercer mandamiento: 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás, porque es el día sagrado del Señor. Porque en este día se encuentran cosas maravillosas. Pero el mismo Señor Jesús, siendo la autoridad suprema, trabajó el día séptimo. Hizo cotidianamente sus trabajos de salud, de enseñar, de hacer sus rituales, y luego posteriormente indicó que si un buey se va a un hueco hay que sacarlo de inmediato, que si el ganado tiene sed hay que llevarlo a tomar agua. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que después de los rituales, después del trabajo que se haga prácticamente para el Señor, es posible hacer algunos trabajos de acuerdo a la necesidad que cada individuo tengamos. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días en la tierra y tengas la prosperidad. Esto pues es muy maravilloso y muy real, porque justa y categóricamente nosotros debemos ser gratos con aquellos que nos dieron la vida, que nos ayudaron en la niñez. Entonces, cuando ya somos grandes debemos honrarlos, o sea, hacer cosas buenas, no hacer cosas malas para deshonrarlos, sino que cosas buenas y quererlos. Entonces, ese es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento: no matar. Lógicamente, la matanza más grande se realiza cuando el hombre y la mujer se ponen de acuerdo para expulsar sus divinas energías de su cuerpo, porque está comprendido científicamente que cada centímetro cúbico de semen que el hombre tiene en su cuerpo contiene 50 millones de espermatozoides, y botarlos así tan miserablemente pues es una matanza muy tremenda.
Y continuar haciendo esta matanza durante el proceso de su vida es un pecado muy grave. A eso es lo que se refiere el Cristo más adelante y dice que este pecado no tiene perdón, ni aquí ni allá, porque justamente se ha perdido la materia prima para la superación del hombre, de la mujer. Entonces, esta materia prima se hizo por Dios para la superación del hombre por medio de la sagrada transmutación. Y complementa mucho más en el sexto mandamiento donde dice, no fornicarás. Concretamente, fornicar es expulsar las divinas energías del cuerpo. Entonces, tanto el quinto como el sexto están prácticamente relacionados a lo mismo. Entonces, la persona que desafortunadamente pierde sus energías de su cuerpo está en el fatídico vicio de la fornicación. Entonces, San Pablo nos dice claramente más adelante, el cuerpo empero no está hecho para la fornicación, sino para la gloria y la honra del Señor. El que fornica, peca. Ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Entonces, la fornicación, pues, es la que ha llenado de dolor, de angustia en este mundo, porque es el pecado original de todos los tiempos. Entonces, allá mismo en el Génesis, cuando el Señor le dice en símbolo que de todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues clara y categóricamente ya en la práctica es lo mismo. No fornicarás, porque si fornicares, infaliblemente moriréis. O sea que la fornicación es la que mata las fuerzas espirituales, la fornicación es la que mata las virtudes. Entonces lo correcto para el ser humano es no fornicar. Luego sigue otro séptimo mandamiento que nos dice no mentir. Pues lógicamente es que la mentira es la fuerza del mal. Todos los delitos, todas las cosas mal hechas se encubren con la mentira. Entonces cuando la persona prácticamente admite la mentira dentro de sí mismo como algo cotidiano, como algo normal, es porque está metido en las fuerzas del mal. Está prácticamente del lado de las fuerzas del mal. Octavo mandamiento, no robar. Pues claramente el robo es incorrectísimo 100%. Entonces nosotros debemos cuidar, digamos, no caer en ese problema de robar, porque el robar es hacerle daño a nuestros semejantes. Entonces, ¿en dónde está pues el amor a nuestros semejantes? Que dice el mandamiento más adelante, que debemos amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo les vamos a robar? Entonces, robar es hacerse un daño a los demás y a uno mismo. El que roba tiene que pagar consecuencias más tarde, karma. Entonces, ¿qué pasa? Que el delito hay que pagarlo en muchas veces. De manera que lo más correcto y lo más saludable para nosotros es no caer en ese delito del mandamiento, no robar, no respetar, ser honestos, ser honrados con los demás. Luego, posteriormente, viene el noveno mandamiento. El noveno mandamiento, pues, es también severísimo. El noveno mandamiento ya nos dice aquí el mismo Señor Jesús. ¿Habéis oído que se dijo a vuestros mayores, no cometerás adulterio? Yo os digo más, cualquiera que cometiere adulterio o mirare a una mujer con mal deseo hacia ella, y ya adulteró en su corazón. Que si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecar, sácale y arrójale fuera de ti. Pues mejor te es que estar perdiendo uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces fíjese usted que aquí el maestro prácticamente nos está indicando sobre el adulterio, que ni siquiera con los ojos, ni con el pensamiento, ni con el sentimiento se debe cometer, y mucho menos en los hechos, porque si hacemos un estudio analítico acerca de lo que ha producido el adulterio en el mundo, es algo demasiadamente fatal. O sea que justa y categóricamente el pecado se encuentra establecido en la fornicación, en la mentira,
en el robo, en el adulterio. Entonces, de esto se tratan los mandamientos. El 10º mandamiento dice que debemos servir, amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Es decir, no hacer a los demás mal que nosotros no queremos. Entonces, cuando nosotros no queremos una cosa y nos parece mala, pues mucho más debemos respetar a nuestros semejantes y no hacer con ellos para que no se repita con nosotros. Entonces, estos son los divinos mandamientos de Dios explicados para que nosotros prácticamente vivamos conforme a los divinos mandamientos, y esto es lo que tenemos que hacer, y a esto es lo que se compromete un bautizado. O sea que recibir el bautismo es justa y categóricamente un compromiso con Dios, un compromiso consigo mismo, un compromiso con la sociedad, y bienaventuradas las personas que se han mandado a bautizar y cumplen fielmente el bautismo. Porque el bautismo, como vuelvo y les digo, es un compromiso con el Cristo, es un compromiso con Dios mismo. Entonces, de manera pues de que hay que hacerlo valer, hacerlo respetar mediante el cumplimiento de los divinos mandamientos.